Bueno, el tema que nosotros teníamos para esta semana y que estamos desarrollando en esta semana es justamente el tema de legumbres. A ver, hoy estoy con muchos problemas de internet y estoy viendo que mi Power solamente tiene 2 diapos, así que vamos a tener paciencia. Bueno, el tema de esta semana, y que ustedes seguramente ya fueron estudiando, ya fueron repasando, viendo un poco el material teórico o el material de estudio, hace referencia a legumbres o leguminosas. Como bien dice ahí esa descripción, las legumbres son unas semillas de gran valor nutricional, cuyo consumo es muy deficiente en la población argentina, y por lo tanto es importante promover el consumo de las mismas debido a la importancia nutricional, ¿sí? Nosotros sabemos que por definición las legumbres son semillas que pertenecen a las familias de las leguminosas, cuyos frutos se encuentran en vainas. Y a estas legumbres nosotros las podemos encontrar, o a estas semillas las podemos encontrar secas y frescas. Dentro de las frescas tendríamos arvejas, habas, por ejemplo, y dentro de las secas, poroto, lentejas, garbanzos, que son las 3 legumbres que vemos en el trabajo práctico, pero también podemos encontrar soja, las arvejas secas, ¿sí? Nosotros nos vamos a detener en el estudio de las legumbres secas. Les habíamos dejado una guía de estudio para que ustedes en base a esa guía de estudio puedan ir desarrollando más que nada la parte práctica del tema legumbres, ¿sí? Porque la profe Ana, ella les proporciona todo el material teórico y a partir de estas guías de estudio y los Zoom, la idea es que nosotros veamos más que nada la parte práctica, que no tenemos la posibilidad de verla en el laboratorio. Obviamente nunca se compara con la instancia del laboratorio, pero tratamos de acercarnos en aquellos temas en los que más podemos, ¿sí? Entonces les habíamos dejado una guía de estudio con enlaces a 2 videos para que ustedes puedan observar esos videos. ¿Quién se anima a comentar un poquitito el primer video, que es el que nos permite desarrollar la primer consigna? A ver si hay algún voluntario o voluntaria. Yo, profe. Bueno, a ver, Victoria. El primer video es de los diferentes tipos de lentejas. Explica cómo son 3 tipos de lentejas: la lenteja roja, la pardina y la beluga. Y explica en qué se utilizan. Bien, y dentro de estas imágenes que vos ves acá, que yo traté de buscar parecida a lo del video, ¿cuál identificarías como roja, como pardina? La de la derecha, la roja; la del medio, la pardina; y la de la izquierda, la beluga. Bien, bien. Eso, ¿qué nos presentaba ese video? La idea era que ustedes analicen que podemos encontrar variedad de legumbres, y en este caso específico, variedad de lentejas. Y esa variedad lo que nos va a determinar es el método de remojo o de rehidratación y el método de cocción más correcto al momento de elegirlo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta esos factores. Entonces, la primera pregunta les decía, ¿sometería a remojo estas legumbres y cuál sería la técnica de remojo recomendada? ¿Sí? Antes de definir a través de qué técnica de remojo yo voy a rehidratar estas legumbres, nosotros tenemos que tener en cuenta justamente con qué tipo de leguminosas estamos trabajando o qué tipo de leguminosas vamos a utilizar para elaborar determinada preparación. En este caso, nosotros lo que estamos analizando son las lentejas, ¿sí?
y lentejas, como bien dijo Victoria, podemos encontrar distintas variedades. Entonces, uno de los factores que tenemos que considerar es la variedad de la lenteja o de la legumbre, ¿sí? En este caso, nosotros podemos tener, y en esa variedad vamos a considerar el tamaño de esa leguminosa, ¿sí? Porque puede ser una semilla grande o una semilla pequeña, y eso va a determinar más que nada el tiempo de cocción, o va a influir en el tiempo de cocción. Y también otro de los factores dentro de esa variedad que vamos a considerar es el color de la leguminosa, porque ustedes deben saber que el color también va a ser determinante en el tiempo de remojo y más que nada en el de cocción, por la presencia de taninos. Y esos taninos los encontramos más que nada en las semillas de color oscuro. ¿Es así o estoy diciendo un concepto que no está bien? A ver si alguien puede ayudarme. Así yo no hablo sola y ustedes hablan también conmigo. A ver, yo voy a nombrar a alguien. A ver, Candela Cabrera, ¿vos estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir? Si no tenés micrófono, lo podés escribir en el chat. Candela. No está Candela, yo la veo conectada, pero no responde. Bueno, como Candela no va a participar, vamos a seguir explicando, ¿sí? Voy a volver a preguntarle a Candela. ¿Sí? Entonces, otro de los factores que tenemos que considerar al momento de comenzar el remojo o la cocción de una legumbre, tiene que ser... ¿Hola? ¿Se me escucha? Es que no me anda bien el micrófono. Ah, bien, Candela. Bueno, ¿vos estás de acuerdo con lo que yo dije acerca de la variedad de la legumbre? Sí, sí. Bien, o sea que tenemos que tener en cuenta el tamaño de la semilla y el color por la presencia de los taninos, ¿sí? Que van a influir en el tiempo de cocción. Otro de los factores que es importante considerar es el almacenamiento en el que se encuentra esa leguminosa, en este caso la lenteja, ¿sí? No es lo mismo una semilla recién cosechada que una semilla que ya tiene un periodo de almacenamiento considerable o un estacionamiento ya en depósito, ¿sí? Y dentro de ese depósito, ¿qué es lo que vamos a contemplar? La temperatura y la humedad de ese depósito, ¿sí? Cuanto mayor sea la temperatura y la humedad, esa semilla va a requerir un mayor tiempo de cocción también. Entonces son factores que los tenemos que analizar antes de iniciar, ya sea una técnica de remojo o un método de cocción de la legumbre. Entonces ahora sí podríamos responder esta pregunta. ¿Sometería a remojo estas leguminosas y cuál es la técnica de remojo recomendada? Considerando que nosotros estamos trabajando con una lenteja. ¿Ustedes someterían a remojo a esta lenteja? ¿Qué contestaron? A ver, Agustina, que te veo, Agustina Quintana. Estoy ocupada. Hola, profe, buen día, disculpe. Hola. Yo puse que sí, que la sometería a remojo para luego ser cocida en cocción por ebullición. Bien, muy bien. Entonces, nosotros podemos decir que las lentejas pueden ser remojadas o no. ¿De qué va a depender de que la lenteja sea remojada o no? Del método de cocción que posteriormente yo elija para cocinar esa lenteja, como bien lo dijo Agustina, ¿sí?
¿Cuándo voy a remojar la lenteja? Cuando el método de cocción que yo elija sea por ebullición, ¿sí? Cuando yo voy a cocinar esa lenteja, la voy a colocar en una cacerola y la voy a llevar a fuente calórica y el método de cocción será calor húmedo por ebullición, tengo que remojarla previamente en un periodo de tiempo de 8 a 10 horas aproximadamente. Por lo general siempre se deja la noche anterior remojando la lenteja para poder cocinarla al día siguiente, ¿sí? Ese remojo tiene que tener agregado de cloruro de sodio al 2,5% y la relación sólido-líquido en la técnica de remojo es de 1 en 3. ¿Qué quiere decir? Una parte de lenteja por 3 partes de agua, ¿sí? Para el remojo. Todas estas condiciones son para el remojo de una lenteja que yo voy a cocinar por ebullición. Pero ¿qué pasa si yo dispongo de una olla a presión para cocinar esa lenteja? ¿A ustedes qué les parece? ¿Yo sometería a remojo previamente a la lenteja? No. No, bien, no la someto a remojo porque es una semilla pequeña y por las características o el mecanismo de funcionamiento que presenta la olla a presión, en este caso de la lenteja, no requiere remojo, ¿sí? Si nosotros recordamos un poquitito cómo es el mecanismo de funcionamiento de la olla a presión, que lo vimos en los primeros temas cuando veíamos mecanismos de transferencia de calor, calentamiento y enfriamiento, ¿sí? Ahí veíamos la olla a presión. En la olla a presión nosotros alcanzamos temperaturas muy elevadas que superan los 100 grados centígrados. Por lo general llegamos a 115 grados centígrados en una olla a presión, ¿sí? Ustedes tienen que considerar que esa olla a presión tiene un cierre que permite que el aire que queda confinado dentro de esa olla a presión, ese vapor que queda, en realidad es vapor que queda confinado en esa olla a presión, permite que se eleve mucho la temperatura, al punto de llegar a esos 115 grados centígrados. Entonces, esa temperatura alta lo que va a favorecer es que el tiempo de cocción sea mucho menor. Y en el caso de una lenteja, que es una semilla pequeña, directamente la podemos cocinar en esa olla a presión sin someterla a un tratamiento previo de remojo. Porque si nosotros la someteríamos a remojo y la llevamos a presión, probablemente la semilla se desintegre, ¿sí? Entonces directamente nos remojamos y llevamos a cocción directamente. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? y con los factores antinutricionales, ¿Qué pasa? o sea, ¿no decía que se pasan al medio líquido en remojo? Bien, ¿qué pasa con nosotros tenemos factores antinutricionales y a esos factores antinutricionales los podemos clasificar o dividir en termolábiles y termorresistentes? ¿Es así? Sí. ¿Qué quiere decir termolábiles y termorresistentes? Termolábiles quiere decir que yo, a partir de aplicarle tratamiento térmico, ¿sí? Los puedo inhibir, los puedo eliminar, ¿sí? Se pierden a partir del tratamiento térmico, termolábiles, ¿sí? Termorresistente quiere decir que no, que persisten en la semilla. Es decir, que esos factores antinutricionales yo los voy a eliminar o los voy a inhibir cuando aplique tratamiento térmico. ¿Se entiende? O sea que se pierden por la cocción, no necesariamente por el remojo. Yo a partir del remojo puedo eliminar algunas sustancias de esa leguminosa, más que nada cuerpos extraños de esa leguminosa. Pero si nosotros analizamos los factores antinutricionales, los clasificamos como termolábiles y termorresistentes. Es decir, que con la aplicación de tratamiento térmico yo los puedo eliminar. ¿Se entiende eso?
O sea que si yo a la lenteja no la someto a una técnica de remojo, a esos factores antinutricionales los voy a estar inhibiendo a partir de la cocción. Y el agua de cocción, de cocción justamente, yo la voy a tener que descartar porque en ese medio de cocción van a estar esos factores antinutricionales. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Profe, ¿Sí? soy Fernanda Vistella, tengo una Hola, duda. Sí. ¿Se puede remojar también a partir de agua caliente por 2 minutos y después mantenerla en remojo? Sí, se puede remojar. Son diferentes, ustedes tenían detallados diferentes técnicas para el remojo de la legumbre, ¿sí? Lo que nosotros cualquiera de esas técnicas es posible de aplicar. Lo que nosotros vamos a ver ahora, cuál es la técnica recomendada desde la técnica dietética, ¿sí? Pero sí se puede hacer a partir de agua caliente. Judith, Lo que dice la te bibliografía, interrumpo un segundo. sí. Te pregunta Fernanda, ¿cómo se sabe el contenido de humedad? Calculo que la pregunta viene a cuando hablábamos de las características del grano antes de someterlo a los procedimientos de remojo y cocción. Bien. El contenido de humedad del que yo hablaba era de la humedad del depósito o la humedad del ambiente, del espacio físico donde está almacenada la legumbre, ¿sí? Ese contenido de humedad, existen mecanismos para controlar esa humedad, así como nosotros controlamos la temperatura a partir de un termómetro, existen mecanismos y procedimientos y elementos que van a permitir determinar la humedad de ese ambiente, ¿sí? La humedad es del almacenamiento, del espacio físico, eso es lo que se tiene que controlar. ¿Por qué? Porque esa humedad del ambiente es lo que va a absorber la semilla, ¿sí? Entonces tiene que estar controlado y tiene que ser una humedad baja, para que esa semilla posteriormente no tenga o no requiera un tiempo de cocción tan prolongado, ¿sí? Pero cuando hablamos de humedad es de almacenamiento. ¿Quedó claro, Fernanda? Sí, profe. Muy bien. Y con las técnicas de remojo ya vamos a ver cuál es la recomendada. ¿Sí? Entonces, ya contestamos a la pregunta número 1, que sería el remojo de la lenteja y la técnica de remojo. ¿Cuál es el fundamento? Porque eso también se les pedía. Nosotros no solamente tenemos que decir, sí, recomendamos esta técnica de remojo, pero tenemos que preguntarnos siempre en técnica dietética, ustedes tienen que acostumbrarse a preguntarse y a cuestionarse siempre el porqué de cada procedimiento, el porqué de cada técnica, el porqué de cada elección, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento de que nosotros recomendemos esta técnica de remojo, que es con el agregado en solución de cloruro de sodio o con el agregado de bicarbonato de sodio? Cuando nosotros trabajamos con una solución de cloruro de sodio, debe ser en estos porcentajes, 2,5 al 5%, o bien de bicarbonato de sodio, 0,75 al 1,5%. ¿Cuál sería el fundamento? ¿Qué contestaron ustedes? A ver, para que no hable yo todo. A ver, Profe, ¿sí? ¿Sí? yo puse que... Yo, A ver, Victoria. yo... No, Lara. Lara. Yo puse que produce mayor ablandamiento de las semillas por el intercambio iónico entre sodio del agua y el magnesio y potasio de la legumbre y solubilización de las sustancias pépticas. Y Bien, después que lo cual muestra que una considerable reducción de tiempo de cocción sin pérdida del valor nutritivo. muy bien. Justamente eso que acaba de describir Lara es el fundamento de esta técnica de remojo, ¿sí?
Cuando a ustedes se les pida o se les pregunte, ¿cuál es la técnica de remojo recomendada para leguminosas? Es esta técnica para todas las leguminosas, es esta técnica en solución de cloruro de sodio 2,5 al 5% o bicarbonato de sodio 0,75 al 1,5%. Y si se les pide fundamente la elección de la técnica o el porqué de esa técnica recomendada, es justamente lo que acaba de describir Lara. ¿Por qué? Nosotros sabemos que por composición en la semilla encontramos magnesio y potasio, que se encuentran justamente en el cemento intercelular de esa legumbre, y son estos elementos los que dan lugar o mantienen la estructura de la legumbre, ¿sí? Esa rigidez que presenta la semilla es a causa justamente de estos elementos, del magnesio y del potasio. Entonces nosotros tenemos la semilla con esta composición en minerales y en iones. A esa semilla nosotros la llevamos a un recipiente donde tenemos, para remojarla, donde tenemos agua con sal, ¿sí? Con cloruro de sodio al 2,5%. ¿Qué pasa? El sodio del agua de remojo establece un intercambio con el magnesio y potasio que presenta la semilla. Se produce la salida del magnesio y el potasio de ese cemento intercelular y el sodio del agua pasa a esa semilla. Eso también va a dar lugar, esa remoción de estos dos minerales va a dar lugar a que esa pectina que presenta la semilla insoluble se convierta en pectina soluble. Al convertirse en pectina soluble va a permitir justamente el ingreso de agua, el ingreso de líquido, y eso es lo que contribuye a que se ablande esa semilla. Es decir, que esos dos fenómenos que ocurren ocasiona o son los responsables del ablandamiento de la semilla, y ese ablandamiento de la semilla se va a traducir posteriormente en la disminución del tiempo de cocción, que ese es uno de los objetivos de la técnica de remojo. ¿Por qué yo someto a remojo a las leguminosas? Para reducir el tiempo de cocción y consecuentemente conservar el valor nutricional de la semilla. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, Entonces, ¿sí? yo también puse que nos permitirá disponer de agua para que el almidón gelifique y puedan coagular las proteínas también. Bien, bien. En el remojo, nosotros ya, al producirse todo este proceso de intercambio iónico y de que hay conversión de la pectina insoluble a soluble, ya estamos hablando de que hay un ingreso de líquido, ¿sí? A la semilla. La semilla ya entra en contacto con el medio líquido, con el agua básicamente. Entonces ya comienza a hidratarse de alguna manera ese almidón y esa proteína para posteriormente, cuando nosotros apliquemos tratamiento térmico, se produzcan las modificaciones de gelificación y de coagulación respectivamente, ¿sí? Pero cuando hablamos de fundamento de la elección de la técnica de remojo recomendada, a partir del agregado de cloruro de sodio o de bicarbonato de sodio, el fundamento se basa en estos dos procesos, ¿sí? En el intercambio iónico, en que hay conversión de pectina insoluble a soluble, y eso va a dar lugar a que haya un mayor ablandamiento, porque si supongamos que nosotros no remojamos con sales de sodio, no vamos a tener ese intercambio iónico, y por lo tanto ese cemento intercelular no se va a comenzar a ablandar o a hidratarse para posteriormente terminar el ablandamiento, digamos, en la cocción, ¿sí? Si nosotros remojamos solamente en agua, no tenemos este intercambio iónico, entonces seguramente el tiempo de cocción se va a prolongar. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, Sí, profe. profe, y cuando habla de que no hay pérdida del valor nutritivo, ¿se refiere a que con el método de remojarlo en agua caliente pierde tiamina? Claro, cuando nosotros, eso nos dice la bibliografía, ¿no? Que cuando nosotros sometemos el remojo es a partir de agua caliente,
algunos autores sostienen que puede afectarse el valor nutritivo de esa semilla a partir de la pérdida de tiamina. ¿Sí? Entonces, por eso seguimos insistiendo que el método recomendado es a partir de agua fría con el agregado de cloruro de sodio o de bicarbonato de sodio. Ustedes siempre tienen que tener presente cuál es el objetivo o el propósito de someter al remojo a la legumbre. Y el principal propósito del remojo es acortar posteriormente el tiempo de cocción, porque nosotros sabemos que las legumbres de por sí son semillas que requieren mucho tiempo de cocción. Entonces yo tengo la posibilidad de un tratamiento previo, que sería el remojo, y que me va a permitir acortar ese tiempo de cocción. ¿Y por qué nosotros queremos acortar el tiempo de cocción? Porque también ya sabemos, porque lo vinimos viendo de hace tiempo, que cuando nosotros tenemos el alimento mucho tiempo en contacto con el medio de cocción, es mayor la pérdida de nutrientes. Entonces nosotros tenemos que acortar el tiempo de cocción para preservar el valor nutritivo. ¿Sí? Sí. Bien, sigamos entonces. ¿Hay alguna pregunta? La siguiente pregunta era ¿cuál es el método por el cual sometería a cocción las lentejas? Si nosotros ya la hemos remojado la noche anterior, hemos descartado el agua de remojo, ¿sí? Y la tenemos que cocinar porque queremos preparar un potage de lenteja. Entonces, ¿cuál es el método de cocción que elegimos? Teniendo en cuenta que hemos remojado la lenteja, ¿qué método de cocción eligieron? Bien, ahí leí algunos labios, ebullición. Ebullición. No activa el micrófono, pero le leo los labios. Ebullición. Ebullición exactamente es el método que elijo porque remojé la legumbre. Ya vimos al principio que si yo remojo, tengo que utilizar el método de ebullición. Si no la remojo directamente es porque dispongo de una olla a presión y la cocino a presión, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las condiciones de esa ebullición? Relación sólido-líquido 1:5, es decir, una parte de lenteja por 5 partes de agua, ¿sí? Al momento en que el agua está en ebullición, incorporo la lenteja. ¿Voy a realizar agregados al agua de cocción? No, No, ¿por qué no? porque ya se le Porque agregó ya al se agua. agregó en el remojo. Bien, porque el remojo lo hice con cloruro de sodio o con bicarbonato de sodio. Entonces no realizamos agregados. ¿Qué tiempo aproximado lleva la cocción de una lenteja por ebullición? 15, 20 minutos. Muy bien, aproximadamente 15 minutos, ¿sí? Recuerden que este tiempo de cocción está influenciado por muchos factores, ¿sí? Si ya es una lenteja que viene con un almacenamiento muy prolongado y quizás me lleve unos 20 minutos, ¿sí? Pero por lo general oscila en 15 minutos. ¿Qué pasaría si yo a esta lenteja no la hubiese remojado? El método de cocción que me tendría que figurar acá sería a presión. La relación sólido-líquido me va a cambiar. ¿Va a ser cuánto? ¿1 en cuánto? 1:3. En 3. 1:3, exactamente. ¿Realizaría agregados? Sí. 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 ¿Qué es lo que agrego? ¿Qué procedimiento químico? La sal. La sal, exactamente. ¿Y en qué proporción? 7 gramos 7 gramos. por litro. 7 gramos por litro, ¿sí? Sal al 7 por 1000. Bien. Y el tiempo de cocción aproximado, si yo la estuviese cocinando en una olla a presión, y se reduce a la mitad aproximadamente, ¿sí? En la olla a presión. Bien.
Y también se les pedía que ustedes puedan indicar preparaciones a base de lentejas. ¿Qué preparaciones encontraron ustedes o se imaginaron elaborar con lentejas? ¿Comen lentejas? Profe, yo quería mencionar las preparaciones en las cuales se pueden hacer lentejas. Serían ensaladas, para preparar hamburguesas. También, como en el video habían mencionado, habían dicho que también se podría hacer puré. Y estofados y guisos. Bien, sí, muy bien. Ahí fíjense, si nosotros nos ponemos a buscar, salen muchísimas preparaciones. Como yo decía al principio, no tenemos el hábito de consumo de legumbres y por lo tanto nos cuesta quizás al momento de decir, esta preparación la puedo realizar, quizás algunas son relativamente sencillas, ¿sí? Pero existe variedad de preparaciones. Fíjense que acá yo les presento un potage de lenteja, una ensalada, ahora que ya se viene ya temperaturas más de verano, de primavera, podemos incorporar las lentejas en una ensalada y quedan muy bien, quedan muy ricas. Hamburguesas, guisos, puré. Fíjense que tienen guiso y tienen potage, que no es la misma preparación, ¿no? El guiso se diferencia porque tiene el agregado de un cereal, que sería el arroz. Y eso también ayuda a complementar la calidad de las proteínas, ¿sí? Eso es importante que ustedes siempre sepan ejemplos de preparaciones que se pueden elaborar con los alimentos que vamos estudiando, ¿sí? Siempre tengan ejemplos de preparaciones de los diferentes alimentos que estudiamos. Porque nosotros como nutricionistas lo que recomendamos son preparaciones, son alimentos, no les van a ir a decir, no sé, consuma la proteína de la lenteja, no, consuma la lenteja en esta preparación, ¿sí? Bien, entonces, ¿quedó claro esta primer consigna donde veíamos lenteja? Sí, sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Después tenían otro video, que en ese video se elaboraba un puré de garbanzo. ¿Sí? ¿Comen puré de garbanzo? No. No. Deberíamos. Creo que una vez nomás probé el garbanzo así, que fue en la universidad, ahí repartieron bolsitas. Después bien. Muy bien. La profe Sil, ella es como que come más de este tipo de comidas porque ella tiene esa... a ver si la profe Sil nos puede comentar. Raíz árabe. Raíz árabe, ¿no? Me salía. Sí. Sí, el puré de garbanzo es no como lo preparamos en técnica dietética, sino como está en el video que subiste. Es un plato básico de la comida árabe, acompañamiento, y la verdad que es riquísimo. Y se puede hacer no solo con garbanzo, sino con remolacha, con poroto o con lentejas, usando la misma base, que es la pasta de sésamo, la legumbre y, bueno, la adición de sal, limón y ajo. Es rapidísimo y se hace muy, muy fácil y es muy rico. Es muy rico, es verdad. Así que vamos a tratar de hacer puré de garbanzo. Bueno. ¿Profe? Sí. Yo, digamos, también había en algún momento cocinado, desconocía antes, obviamente, el tema de la lenteja, que había que dejarla en remojo con bicarbonato o con sal. Lo hacía al revés, no, o sea, desconocía, como le digo, teórico, pero, o sea, digamos, también lo hice con los garbanzos, pero me salió como, o sea, fue como más amargo. No sé, hice como un paté de lenteja, ¿sí? O sea, que era con fritura, digamos, cebolla, ajo, y o sea, que tenía un buen sabor, pero con el garbanzo no. O sea, ¿no te resultó? Era más amargo. No sé, por eso cuando yo vi el video, vi que le agregaban un sésamo o algo así, no me acuerdo el nombre, y no sé si es eso lo que produce que tenga otro sabor diferente, o sea, que sea más rico, digamos. Perdón, interrumpa. ¿Vos remojaste el garbanzo?
Sí, yo lo remojé. O sea, utilicé el mismo método sin, o sea, como desconocí el tema de agregarle la sal en el remojo o el bicarbonato, entonces solamente había hecho el remojo 12 horas antes y al otro día lo cociné. Y agregué solamente después, o sea, con la licuadora vendría a ser, procesé todo, la fritura con el ajo y la lenteja. Y lo mismo hice con el garbanzo. Pero no sé cuál es la diferencia. No, la pasta de sésamo le da una consistencia diferente y un sabor diferente. Cuando no conseguís pasta de sésamo, podés usar pasta de maní, por ejemplo. Pero no, el problema del amargo del garbanzo me parece que pasaba o por un mal almacenamiento, que se haya contaminado con algún otro sabor, por la técnica de remojo quizás, porque el garbanzo tiene algo de saponinas que le da el sabor amargo, pero no por el agregado específicamente o no de la pasta de sésamo. Le confiere un sabor más como si fuera, no un condimento, pero así, le confiere un sabor diferente, pero no le quita ni le agrega amargo. Claro, sí, esa era la diferencia, pero me gustó más la de lenteja, de cómo me había quedado con eso. Claro, por el sabor te gustó más. Sí. Pero nosotros que venimos haciendo, bueno, este año no, pero venimos haciendo este puré de garbanzos en el laboratorio, siempre sale con un sabor agradable, digamos, ¿no? Me parece que sí, que ahí influyó algo en el almacenamiento de esa semilla, que hizo que modifique su sabor. ¿Profe? ¿Sí? Profe, sí, yo creo que debe ser algo del almacenamiento porque yo siempre cocino también garbanzo y una sola vez me pasó que una bolsa entera me salió todo amargo y la tuve que tirar porque era incomible. Exacto, sí. Es el almacenamiento ya sea en los productores donde se produce el garbanzo o bien en el comercio. En cualquiera de esas instancias o lugares puede haber algo de contaminación con algo. Entonces, bueno, eso hace que modifique el sabor o inclusive la calidad en sí, ¿no? de la semilla. Bien. Profe. Bueno, ¿sí? Si uso el garbanzo que viene enlatado, ya no tengo que remojarlo, ¿no? No, ese ya no. Solamente esto es para semillas secas, ¿sí? Gracias. Bien. Veo que el garbanzo les gusta más que la lenteja, parece. Está bueno. Bueno, entonces, tenían que ver el video donde se elaboraba un puré de garbanzo. Y les hacíamos esta pregunta: ¿qué técnica de remojo habría utilizado usted? ¿Y qué técnica de remojo? ¿Cuál es la técnica de remojo recomendada para leguminosas? Agregado de bicarbonato de sodio, cloruro de sodio. Bien, en solución, ¿no? Solución de cloruro de sodio o bicarbonato de sodio. ¿En qué proporción el cloruro de sodio, Victoria? 0,75% o 1,5%. ¿El cloruro de sodio? Sí. Del 2,5 al 5%, profe. Bien, 2,5 al 5%, y el valor que dijo Victoria es para el bicarbonato de sodio, ¿sí? Bien. Entonces, remojamos los garbanzos. Sí, remojamos los garbanzos siempre, ya sea que los cocinemos por ebullición o por no ya presión, los tenemos que remojar siempre, porque son semillas grandes que requieren este tratamiento previo. Pero a su vez, esa técnica de remojo va a depender también del método de cocción. Si nosotros a esos garbanzos lo vamos a cocinar por ebullición, estas van a ser las condiciones del remojo, ¿sí? De 8 a 10 horas con el agregado de cloruro de sodio al 2,5%. Y la relación sólido-líquido, una parte de garbanzo por 3 partes de agua. Y se descarta posteriormente, transcurrido este tiempo, se descarta el agua de remojo. ¿Profe? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Profe, en la cartilla dice en un cuadro remojo de 16 horas del garbanzo.
Sí, puede variar, ¿no? Mientras más nosotros lo dejemos, a ver, tampoco es que lo vamos a dejar 2 días remojando, pero hasta esas 16 horas es aceptable el remojo, ¿sí? Son diferentes autores que por ahí postulan tiempos, pero fíjense que entre 8, 10, 12, 16 horas es aceptable el tiempo de remojo, ¿sí? Bien. Y siempre recordemos que descartamos el agua de remojo, nunca la utilizamos, o no es que llevamos esa misma agua de remojo para la cocción, la descartamos, ¿sí? Eso en el caso de que el garbanzo lo cocinemos por ebullición. ¿Qué pasa si disponemos de la olla a presión, que sería lo ideal? El remojo se reduce al tiempo de 4 horas, seguimos agregando el cloruro de sodio, y la relación sólido-líquido sigue siendo 1:3 y descartamos el agua de remojo, ¿sí? Estos métodos, estos 2 métodos de cocción que nosotros les estamos presentando acá, son los que el método de cocción a presión es siempre el recomendado para leguminosas, pero no siempre se dispone de olla a presión. Supongamos que a ustedes les toca trabajar en un servicio de alimentación y no, por lo general no se dispone de este utensilio que es la olla a presión, o no hay cantidad suficiente cuando tenemos que cocinar para un número importante de comensales. Entonces, lo que tenemos que considerar y conocer y saber es que esas leguminosas las podemos cocinar por ebullición, teniendo en cuenta la técnica de remojo recomendada y posteriormente las condiciones para cocinar esa legumbre por ebullición, ¿sí? Pero si a ustedes les preguntan, siempre, siempre es a presión, ¿sí? Entonces, es lo que seguía en la pregunta que estamos viendo ahora. ¿Qué método de cocción es el recomendado para los garbanzos? Para garbanzos, porotos, siempre lo cocinamos por olla a presión, o el método recomendado es a presión. ¿Y por qué es este método recomendado desde la técnica dietética? ¿Corta el tiempo de cocción? Muy bien, ¿sí? A ver, ¿alguien más? Profe, yo, ¿Sí? Ruby Nazarena. Nazarena. Yo puse que estas semillas requieren abundante cantidad de agua para lograr su cocción, y con el método a presión se disminuye el tiempo de cocción, preservando la calidad proteica y eliminando los componentes antinutricionales termolables. Muy bien. Bien. ¿Por qué recomendamos? ¿Sí? Yo había puesto también que se elegía este método de cocción en presión porque se trata de leguminosas de mayor tamaño y porque absorben menos agua con respecto a las semillas pequeñas, puede ser, y bueno, al método con la cocción en presión se disminuye el tiempo de cocción. Bien, bien, ahí vamos a ir haciendo algunas aclaraciones en estos dos aportes que hicieron Nazarena y Agustina, ¿sí? ¿Por qué el método calor húmedo a presión es el recomendado para la cocción de legumbres? Básicamente porque reduce el tiempo de cocción y de esa manera preserva el valor nutritivo de la legumbre. Lo que nosotros siempre, desde el punto de vista nutricional, buscamos en la cocción de cualquier alimento es preservar el valor nutritivo. Si nosotros volvemos a los primeros temas y nos queremos detener en objetivos nutricionales, es justamente preservar el valor nutritivo, ¿o no es así? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a preservar el valor nutritivo de estas semillas que sabemos llevan mucho tiempo de cocción, eligiendo el método que nos permita reducir ese tiempo de cocción? ¿Cuál es el método que nos permite reducir ese tiempo de cocción? A presión. Vuelvo a decirles por qué nos permite reducir el tiempo de cocción: por las características o el mecanismo de funcionamiento de esa olla a presión, o el mecanismo de la cocción a presión, ¿sí? Es una temperatura muy elevada, hay vapor confinado que ayuda a que esa cocción sea más rápida en menor tiempo. Entonces, el fundamento es este:
de elegir este método, reducir el tiempo de cocción y preservar el valor nutritivo. ¿Qué pasa con lo que decían de la cantidad de líquido? La cantidad de líquido que yo voy a utilizar para la cocción a presión siempre va a ser menor que en el caso de ebullición, ¿sí? O sea que la cantidad de líquido no es fundamento para elegir el método, ¿sí? La cantidad de líquido la voy a tener en cuenta si cocino a ebullición, va a ser una mayor cantidad de líquido porque puedo tener evaporación de ese líquido. Y en el caso de presión voy a necesitar una menor cantidad de líquido porque sabemos que esa olla a presión tiene un cierre de manera tal que no permite ese escape, ¿sí? Como lo permitiría un método de ebullición. Ese vapor queda confinado en esa olla a presión y eso es lo que ayuda a que la cocción sea más rápida, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces esto sí me interesa que remarcarles porque es algo que siempre se pregunta en parciales, en finales. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cuál es el método recomendado para la cocción de leguminosas? A presión. ¿La puedo cocinar por ebullición? Sí, la puedo cocinar por ebullición. ¿Por qué es el método recomendado a presión? Porque permite reducir el tiempo de cocción y de esa manera preserva el valor nutritivo de la semilla. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. ¿Y cuáles serían las características? ¿Qué relación sólido-líquido tenemos en la olla a presión para cocinar los garbanzos? 1:3. 1:3. Bien, es decir, una parte de garbanzo por 3 partes de agua. ¿Agregamos algo? No. No, profe, porque ya se hizo el remojo con sal tanto para ebullición como para presión. Bien. No realizamos ningún agregado porque si nosotros aplicamos la técnica de remojo recomendada, la técnica de remojo recomendada es con sales, ya sea cloruro de sodio o bicarbonato de sodio. ¿Y qué tiempo nos llevaría aproximadamente cocinar los garbanzos? 20 minutos. Entre 12 y 15 minutos. 15. 10, 12 minutos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bien, el tiempo aproximado, este tiempo es el que nosotros determinamos en el laboratorio, ¿sí? Aproximadamente de 12 a 15 minutos en la olla a presión ya estarían cocinados los garbanzos para después elaborar el puré, ¿sí? Pero siempre les hablamos de tiempo aproximado, ¿sí? No es exacto el tiempo, no son 15 o 12 minutos y ya están. Siempre volvemos a insistir con esto, en el tiempo de cocción pueden influir muchos factores, ¿sí? Bien. Y la última consigna hacía referencia a las modificaciones que podían experimentar estas semillas, tanto en el remojo como en la cocción. A ver, ¿quién me puede hablar un poquito de las modificaciones por remojo? Que ya vinimos hablando también. A ver, yo voy a dar algunos. Yo puse que durante el remojo se produce aumento de peso y volumen porque la semilla es hidratada y se produce un mayor ablandamiento y eso, por remojo. Y por cocción comprenden la gelatinización del almidón, coagulación de proteínas, la inactivación de los compuestos tóxicos y también aumento de peso y volumen, mejorando la textura y el sabor. Muy bien. ¿Quién más puede completar la parte del remojo? Profe. Sí. Yo puse que se produce la interacción iónica con el sodio del agua de remojo y el magnesio y el potasio, la solubilización de la pectina, hidratación de proteínas, hidratación de almidón y cuerpos celulósicos,
Y bueno, el aumento de peso y volumen limitados y el pasaje de sustancias tóxicas al agua de remojo. Bien, muy bien. Acá Natalia nos dice, modificaciones por remojo, solubilización de pectinas y adaptación de proteínas. Muy bien. Entonces nosotros tenemos aumento de peso y volumen, porque ya se evita la hidratación. Hay ablandamiento de la semilla a causa del intercambio iónico, como bien lo expresaron ustedes, y conversión de pectina insoluble a pectina soluble, y pasaje de sustancias tóxicas al agua de remojo, ¿sí? Y en la cocción nosotros vamos a tener, continúa el aumento de peso y de volumen, gelificación del almidón. Acá, fíjense que sus compañeras decía que hay hidratación. Cuando nosotros aplicamos tratamiento térmico, ya se produce la modificación de gelificación de ese almidón, ¿sí? Coagulan las proteínas, aumenta la digestibilidad de esa legumbre, hay inactivación de compuestos tóxicos termolábiles y mejora la textura, mejora el sabor. Fíjense que este también es un tema muy importante dentro de este grupo de alimentos, la inactivación de los compuestos tóxicos termolábiles, que hace referencia a los factores antinutricionales, ¿sí? Es importante que ustedes sepan y los puedan identificar bien. ¿Cuáles son aquellos factores antinutricionales que podemos inhibir, que podemos inactivar, ¿sí? A través de la aplicación de calor, y cuáles no, es decir, que se van a mantener en la semilla? Eso es importante que tengan bien diferenciados unos de otros, ¿sí? Entonces, estas modificaciones corresponderían al remojo y estas modificaciones corresponderían a la cocción, ¿sí? Por ahí, cuando uno busca los videos para poder subirles aquellos que sean lo más parecido posible a cómo trabajamos nosotros en técnica dietética, uno encuentra tanta cantidad de videos o de explicaciones, y en uno de ellos encontraba que para inactivar este factor antinutricional que es responsable de la flatulencia, recomiendan variedad de millones de consejos, ¿no? Y entre uno de ellos decían que es la cocción con diferentes hierbas o alimentos condimentos. Lo voy a probar y después le voy a contar si resulta o no. O si no da resultado. O si ustedes lo quieren probar, después nos cuentan si les resultó o no. Pero desde la ciencia, que es donde nosotros tenemos que defenderlo, es un factor o un compuesto tóxico que es termorresistente en realidad, ¿sí? O sea que no lo podemos eliminar o inactivar. Bien. Esto era lo que correspondía a la guía de estudio, ¿sí? Tratamos de ver los temas puntuales o centrales que lo vemos en la parte práctica más que nada. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar ustedes? ¿Cuáles serían los factores estos que estamos acá mencionando? Los compuestos tóxicos termolábiles. ¿Cuáles son esos termolábiles? Inhibidores de tripsina y quimiotripsina, hemaglutinina o lecitina, inhibidores de amilasa, glucósidos cianogenéticos. Muy bien, ¿sí? Esos son los termolábiles, es decir, que por la aplicación del calor lo vamos a inactivar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, yo vi en un video que usaban el agua de remojo para cocinar, digamos, no me acuerdo si eran las legumbres o los garbanzos. O sea, en el video te explicaba, con esa misma agua de remojo los llevaban a la cocina, digamos. ¿Eso estaría mal? Sí, está mal, porque nosotros estamos diciendo que el agua de remojo se debe eliminar, porque de alguna manera hay pasaje de sustancias a esa agua de remojo que nosotros las queremos descartar, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que partir de un nuevo medio de cocción, ¿sí? Sí. No el agua de remojo. Y también estudiando de este tema,
veíamos que con bueno, cuando buscamos para otros temas también, pero como para que ustedes por ahí, cuando mencionaban esto de que compran la lata del garbanzo, de la lenteja, si alguna vez lo compran o tienen en la casa, fíjense que el batido de ese líquido en el que está contenido en la semilla, van a obtener una espuma, porque tiene proteínas. Y se puede hacer un merengue. Algo así veíamos, ¿no? Eso usan los merengues, los veganos. Merengue para... Exacto. Es para hacer merengue vegano. Tal cual. Exactamente. Les vamos tirando así tips para que ustedes... Después hay actualizaciones nuevas de estudios sobre la saponina, que es uno de los componentes que se quieren eliminar con el remojo porque es hidrosoluble, que se encuentran también en la quinoa. Se descubrió que más que tóxicos, que en realidad no todos son tóxicos, algunos son indeseables nada más, pero bueno, se los engloba como tóxico. La saponina se usa en la industria farmacéutica y en la industria cosmética. El jabón con el que se bañan y la pasta de diente con que se cepillan los dientes tienen saponinas. Entonces se descubrieron que tiene muchos beneficios a nivel industrial y se la aísla justamente para utilizarla en esos productos. Ese es un estudio que sacó hace poquitito una universidad de España. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo van estudiando para el parcial? Profe, ¿cómo va a ser el parcial? Hablando de parcial. Seguimos con la metodología del último examen parcial, que le subimos nosotros, le dejamos disponible el formulario de parcial, ustedes lo descargan y después lo suben como tarea. Ah, bien. ¿Sí? Así va a muy ser con la parecido. metodología, perdón, va a ser Sí, con la sí, sí. metodología de parcial, como normalmente se hacía de forma presencial. Responden siguiendo las consignas, fíjense bien en las consignas de cómo presentarlo, en qué letra, en el mismo formulario, en qué modalidad subirlo para evitar que complicaciones después. Van a tener un tiempo, que no sé si va a ser 1 hora y media, ya se lo van a especificar en el aula, y una vez que lo suben a la barra de tareas, se los corregimos y después le hacemos las devoluciones en los exámenes. Así que a estudiar y leer bien las consignas y tratar de responder lo que se les pide. Por ahí es como que a veces se extienden con otras cuestiones que no se les está pidiendo. Profe, una Sí. última consulta. Ahí en formas de preparación dice preparaciones regionales de locro. En ese caso, el maíz pelado, o sea, en base a lo que dice la teoría, entonces se puede reducir el tiempo de cocción con la olla de presión. Entonces, ¿es así? O porque, por ejemplo, en casa cuando hacemos locro, lleva muchísimo tiempo, digamos, hacer el remojo y al otro día hacer la cocción, digamos, con los demás alimentos. Sí, sí, se dispone la única desventaja es que, bueno, tendríamos que, yo no conozco mucho de las capacidades de la olla a presión, ¿no? Pero por lo general el locro cuando se hace de la forma tradicional, por lo general se usa una cacerola o una olla de capacidad considerable, que no la vas a encontrar esa capacidad en una olla a presión, ¿sí? Pero sí, si vos lo haces en una olla a presión, vas a reducir el tiempo de cocción, o sea, la preparación de ese locro te va a llevar menos tiempo en cuanto a cocción, pero va a ser menor también la cantidad de la preparación. Claro, en el caso de que sea, por ejemplo, para 2 personas, podría hacerse así, y se evitaría hacer todo el tiempo de remojo del día anterior para el otro día recién cocinarlo, digamos, con la olla a presión. Sería así. A ver, siempre, ¿no? En el caso del maíz también necesitas un tiempo de remojo. Por ahí para la única leguminosa que no consideramos el remojo previo es para la lenteja, porque es la semilla más chiquitita. Bien, gracias, profesor. Después lo que podés hacer es cocinar por presión los granos, el maíz, si le pones poroto, el poroto,
para cortar esos tiempos de cocción y hacer la preparación en una cacerola más grande si querés hacer mucha más cantidad. Bueno, ahí respondiendo por ahí a lo que pregunta Elizabeth, sí, el lunes es feriado. De verdad que lo consultamos con la profe, con la responsable de cátedra, la profe Ana, y cualquier cosa, la novedad estará en el aula virtual, pero por ahora no hay cambio. Recuerden que los temas que ingresan en el parcial es carnes, cereales y pastas, vegetales, frutas y legumbres. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más consultitas o preguntas, ya estaríamos en condiciones de finalizar. Patricia, ¿nos podría explicar de nuevo la modalidad del parcial? La modalidad del parcial es, se les va a dejar el formulario de parcial, ¿sí? En el aula virtual. Ustedes los descargan, que va a ser un archivo Word, lo descargan a ese documento y lo comienzan a contestar. Van a tener una hora y esas especificaciones van a estar en el aula virtual. No quiero decirles el tiempo exacto porque no lo sabemos aún, pero lo descargan y tienen ese tiempo, hora y media para responderlo, y lo vuelven a subir. Ya va a estar habilitado el espacio para que ustedes suban el parcial en la modalidad, la actividad es tarea, o sea, lo van a subir en ese espacio que sea de tarea, ¿sí? Y posteriormente van a tener la devolución a la corrección por las docentes. ¿Y cuántas consignas serán aproximadamente? No me acuerdo, Sil. En realidad son 5 consignas que tienen adentro subtemas. Cada consigna es por un tema, 4 o 5. Son 5 temas, es una consigna por tema, pero que tienen preguntas adentro de cada consigna. Sí, bien. Nada más, chicos. De los otros temas no tienen ninguna duda o algo que quieran consultar. O hay que ir a estudiar, a repasar. No, o sea, sí, ya comencé. Estoy en el tema de los vegetales, las hortalizas. Bien, y muy bien. Foro de consulta. Bien, bueno, sí. Y si no, utilizan los foros, ¿sí? Para consultar. Siempre antes de la fecha de parcial, ¿sí? Por ahí si hacemos un repaso general de carnes, vimos los puntos de cocción, los cortes que tienen que elegir en función de la preparación que ustedes vayan o quieran preparar, las características de cada uno de los puntos o de los grados de cocción, ¿sí? Las modificaciones que pueden presentarse. Después vimos, bueno, y los diferentes métodos también, ¿no? A los que podemos someter las carnes, ya sea una carne roja, un pollo o un pescado, tienen que tener bien en claro eso. Por ahí de vegetales y de frutas que no pudimos tener esta instancia de Zoom, pero en vegetales nos detenemos mucho en la técnica correcta, de acuerdo al vegetal con el que vamos el vegetal que estamos trabajando, de acuerdo al color del vegetal, qué pigmentos tienen. En el foro igual lo hemos trabajado muy bien a este tema de los pigmentos y las técnicas, ¿sí? Y esto también que es muy importante, los efectos que tienen esos pigmentos en la salud, ¿sí? O los beneficios o la función que cumplen.
tiempos, métodos de cocción recomendado, técnicas, porque para cada vegetal ustedes tienen que estudiar que hay una técnica de cocción recomendada, ¿sí? Después en frutas, que nos detuvimos mucho en esto, sobre todo en lo que se presentó en el foro, en las preparaciones con una elevada concentración de sacarosa, preparaciones con baja concentración de sacarosa, cuáles son los elementos o los componentes indispensables para elaborar una mermelada, una jalea, qué proporciones de cada uno, esto que veíamos en el foro, cómo determinamos que esa mermelada ya está, ¿sí? El punto de determinación de esa mermelada, qué frutas elegimos para elaborar este tipo de preparaciones, ¿sí? Ustedes tienen que siempre tener dominio de eso, porque es lo que van a recomendar, ¿sí? El día de mañana, si trabajan en un consultorio, o están en un centro de salud, o en un servicio de alimentación, tienen que saber, este alimento es el que elijo, pero ¿por qué le elijo para esta preparación? ¿O por qué elijo este para someter a este método de cocción? ¿Por qué este método de cocción para ese alimento? Siempre se tienen que interrogar acerca del por qué, y conocer siempre la composición química de los alimentos para poder analizar las modificaciones que va a experimentar ese alimento, ¿sí? En cereales, vimos también en cereales un poco de... se me fue. También teníamos esto de relación sólido-líquido, las modificaciones, las características de calidad que tiene que tener esa pasta o ese cereal al finalizar la cocción, ¿sí? Qué características vamos a tener en la cocción de una pasta fresca, qué condiciones tiene que tener la cocción de una pasta seca, ¿sí? Y bueno, tiempos de cocción. Tiempos de cocción y legumbres que vimos hoy, ¿sí? Por ahí como aspectos generales, pero el estudio tiene que ser del tema completo. ¿Sí, chicos? Bien, sí, el foro, algunos foros los fuimos, en realidad los pusimos como no visible, porque ya dábamos cierre al foro y es como que seguían participando ustedes, y por ahí nosotros ya no estábamos con el tiempo para responderles. Algo más que me queda explicarles, el viernes se va a habilitar un cuestionario, en el tema de legumbres, se va a habilitar un cuestionario. Ese cuestionario es a modo de que ustedes se autoevalúen y también les va a servir de alguna manera para repasar el tema de legumbres y llegar con este tema quizás más dominado para el parcial, ¿sí? Sería interesante que todos participen, porque les vuelvo a decir, es un cuestionario autoevaluativo, es decir, les va a indicar a ustedes cómo están en este tema, en el estudio de las legumbres, ¿sí? Va a estar disponible el día viernes, ya les vamos a poner en una etiqueta bien cómo serían las condiciones para rendir ese cuestionario, ¿sí? Es un cuestionario de preguntas de múltiple opción, verdadero o falso, o con una respuesta corta, ¿sí? Respuesta corta quiere decir, por ejemplo, a ver, no me surge ahora, pero método recomendado para la cocción de legumbres a presión, esa sería la respuesta corta, ¿sí? Van a estar bien las especificaciones para que, por ejemplo, las respuestas siempre tienen que estar todas en mayúscula, respetar los acentos y demás, estas reglas ortográficas, porque, ¿qué pasa? Quizás ustedes lo ponen en minúscula y no se los va a tomar como respuesta correcta porque el cuestionario de por sí lo pide en mayúscula. ¿Se entiende esto? Estas cuestiones técnicas, chicos? Esas van a estar especificadas para que ustedes las tengan en cuenta al momento de contestarlo, ¿sí? Pero eso va a estar habilitado el día viernes. ¿Bien? Yu, una última interrupción. Me preguntan por el chat si el ácido fítico es un antinutriente termolábil. En realidad no es termolábil, pero es hidrosoluble. Entonces, en el remojo pasa al medio de remojo y se descarta con el agua de remojo, pero no es termolábil. Bien. Bueno. ¿Algo más, chicos?
Bueno, y si no tienen dudas o ahora no se les generan las dudas, por el foro estamos para contestarles también, ¿sí? Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Que tengan un lindo miércoles. Gracias, chau, profe. Chau, cuídense Chau. mucho. Gracias, profe. Chao. Adiós. Hasta luego, profe. Luego, profe. Adiós.